Bienvenidos a la continuación sobre cómo activar la aceleración gráfica en tu Hackintosh. El día de hoy te voy a enseñar a corregir el bus ID y el connector type o tipo de conector en los casos en los que tu Hackintosh no da salida de video después de que termina la carga de OpenCore. Tenemos que corregir el bus ID y el connector type. Te voy a hacer una breve explicación. Hay muchas placas bases disponibles en el mercado. Tenemos marcas como Asus, ASRock, EVGA, Gigabyte, MSI y otras. Los puertos de video integrados en estas placas vienen en muchas combinaciones diferentes. Algunas placas ofrecen un HDMI y dos DisplayPort, otras un HDMI y un DisplayPort, y algunas te pueden llegar a ofrecer incluso dos HDMI. Cuando macOS inicializa el controlador de pantalla, llamado Apple Intel FrameBuffer.kex, es posible que el sistema operativo no reconozca correctamente los puertos de video específicos de nuestra placa base. Ya que no estamos en un Mac real, el sistema operativo no sabe qué puerto es HDMI, qué puerto es DisplayPort, etc. ¿Qué es lo que determina el tipo de puerto que el sistema por defecto asignará? Esta información está contenida en el AAPL Platform ID que utilizamos cuando realizamos nuestra EFI, y esta información la podemos ver en la página de preguntas frecuentes de Whatevergreen. Es en esta página de Whatevergreen donde vamos a encontrar para cada tipo de AAPL Platform ID cuáles son los conectores que vienen especificados para ese AAPL Platform ID. Así que, por ejemplo, en el caso de Kaby Lake, que es la séptima generación, vamos a ir hasta la parte donde haga referencia a esa generación de procesadores. Acá la tenemos. Y vas a ver que acá hay una lista que son todos los frame buffer. En este caso, el frame buffer significaría el APL Platform ID escrito en este formato 0x, tal como lo expliqué en el video pasado. Esto está escrito de forma inversa cuando lo vamos a colocar en el config please. En este caso, por ejemplo, cuádruple 0 1B59 lo podemos encontrar acá dentro de esta lista, y acá lo tenemos, sería 1B y 59, solamente que está escrito de manera diferente. Esto ya lo expliqué en el video pasado. Entonces, si queremos saber cuáles son los tipos de conectores por defecto que vienen para este valor de AAPL Platform ID, tenemos que irnos acá donde dice Spoiler, le damos clic y acá vamos a encontrar para cada uno de estos valores esta lista de información. Vamos a utilizar de ejemplo mi laptop, que es una Lenovo IdeaPad 330, y yo utilicé el valor de Platform ID C087 porque mi laptop tiene una gráfica integrada UHD 620. Entonces vamos a la lista de Whatevergreen y vamos a encontrar que para el valor de Platform ID 87C0, que es este mismo, solamente que escrito invertido, el primer tipo de puerto sería de tipo interno, que es LVDS. El segundo puerto sería de tipo DisplayPort y el tercer puerto sería de tipo DisplayPort. ¿Y qué es lo que ocurre? Mi laptop físicamente tiene obviamente la pantalla integrada y en segundo lugar tiene un puerto HDMI. Entonces, ¿qué ocurre? Este valor no se condice y no se corresponde con el valor del Platform ID que le corresponde utilizar. Es decir, el Platform ID le dice al sistema operativo que el tipo de puerto de mi laptop es DisplayPort cuando físicamente en realidad es un HDMI. Ahora bien, no siendo suficiente con que macOS se equivoca al momento de asignar el tipo de puerto que nuestra computadora tiene, también tenemos que tener en cuenta algo llamado el bus ID. En informática, un bus es, tal como lo dice acá en Google, es una ruta de transmisión de datos que permite la comunicación entre dos dispositivos. Entonces, en el contexto de un Hackintosh, el bus ID es un valor que pertenece a nuestra salida de video y que es asignado por el sistema operativo. Ahora bien, este valor de bus ID lo vamos a encontrar dentro de la información que nos proporciona Whatevergreen, y este valor puede ir desde 1 hasta 6. En el caso del conector integrado de la pantalla del laptop, que es el LVDS, no posee un bus ID. Si te verificas en todos los conectores de todos los APL Platform ID, vas a ver que cuando se trata de un conector de pantalla integrada, este no posee bus ID. Entonces, así como macOS por defecto puede asignar incorrectamente el tipo de puerto de video, también puede asignar mal el valor de bus ID. Entonces, para poder explicarte cómo corregir el bus ID y el tipo de puerto, tenemos que entender primero este grupo de valores y un par de conceptos más. En macOS solamente se admiten mediante la gráfica integrada hasta 3 salidas de video, las cuales vamos a enumerar como con 0, que se va a identificar como FrameBuffer 0, con 1, FrameBuffer 1 y con 2,
FrameBuffer2. Esto del FrameBuffer lo vamos a poder ver dentro del registro de macOS usando IO Registry Explorer. Si buscamos la ruta de la gráfica integrada, y estas salidas las vamos a poder identificar como FrameBuffer0, FrameBuffer1 y FrameBuffer2. Es importante tener en cuenta que cuando nosotros físicamente conectamos el cable de video a una de las salidas de la placa base, el monitor se va a asignar como Apple Display en uno de estos tres conectores digitales, es decir, en el con 0, FrameBuffer 0, con 1, FrameBuffer 1 o con 2, FrameBuffer 2. Es decir, si nosotros tenemos acceso a Hackintosh, lo podemos ver dentro del registro de macOS con IO Registry Explorer. Pero si todavía no logramos tener acceso a Hackintosh, es importante tener en cuenta que nosotros no sabemos aún en cuál de estos tres va a asignarse la salida de video del monitor, puesto que todavía no hemos logrado acceder al sistema operativo. Entonces, es por esto que tenemos que manualmente ir probando, parcheando tanto el Bus ID como el Connector Type con cada uno de los conectores, empezando con el con 0, luego con el con 1 y luego con el con 2. Bien, una vez aclarado el tema de los conectores, vamos a explicar la información que viene contenida en cada una de las tres líneas que corresponden a cada AAPL Platform ID. Vamos a encontrar que cada uno de los AAPL IG Platform ID va a contener tres líneas. Y estas tres líneas a su vez se subdividen en tres grupos de 8 números. El primer grupo contiene tres valores. Los primeros dos dígitos se refieren al número de puerto. Los siguientes dos dígitos son el Bus ID. Y los últimos 4 dígitos del primer grupo corresponden al pipe o tubería. El segundo grupo corresponde al tipo de puerto que el sistema operativo le asigna mediante el FrameBuffer. Este puede ser ya sea de tipo HDMI, DisplayPort o LVDS, que es el tipo de pantalla de las laptops. Son los más comunes de encontrar. Ya VGA se encuentra descatalogado y a partir de macOS 10.8 no está soportado. Por lo tanto, los tres tipos de salida más comunes que vamos a encontrar son HDMI, DisplayPort y pantalla integrado de laptop o LVDS. Y por último, el tercer grupo corresponde a un valor llamado Flags, el cual es una información que nos proporciona Wade Evergreen y este valor tampoco lo vamos a tocar. Bien, una vez aprendidos todos estos conceptos, vamos con la guía. Vamos a dividir la guía en dos partes, para PCs de escritorio y para laptops. Vamos a empezar con PC de escritorio. Voy a asumir que ya tienes hecho tu carpeta EFI, ya intentaste iniciar OpenCore y que una vez cargadas todas las líneas, el computador se te va a pantalla negra. Esto significa dos cosas, que debes corregir el Bus ID o que debes corregir el Connector Type o tipo de conector, o ambas cosas al mismo tiempo. Vamos a dirigirnos al config please. Asumo que al no poder todavía estar en el sistema operativo de Mac, no tienes acceso al entorno de Mac. Por lo tanto, vamos a utilizar OpenCore Auxiliary Tools, que es un programa multiplataforma que nos sirve para editar nuestro config list. Lo primero es asegurarnos que tenemos correctamente cargado el AAPLIG Platform ID que corresponda con la generación de nuestro procesador y que corresponda con el tipo de plataforma que estamos utilizando, ya sea para escritorio o para laptop. Podemos utilizar tanto el AAPLIG Platform ID que nos da la guía de Dortania, como la lista que se nos proporciona en la página de preguntas frecuentes de Wade Evergreen. Lo importante es que coincida el tipo de plataforma, sea escritorio o sea lab. Para este ejemplo, vamos a suponer que tenemos una placa base, no importa la marca, pero esta placa base va a tener dos salidas de video, una VGA y una HDMI. También vamos a suponer que tenemos un procesador de séptima generación, Kaby Lake i7 7700, que cuenta con una gráfica integrada HD 630, cuyo Device ID es 5912. Y este, al estar dentro de la lista de los Device ID nativamente soportados, no va a requerir usar el falso Device ID o Fake ID, tal como lo expliqué en el video pasado. El AAPLIG Platform ID que utilizaré es el 00001259, que es el que indica la guía principalmente para Kaby Lake de escritorio. Y una cosa muy pero muy importante es el SMBIOS que utilizaremos.
En este caso vamos a suponer que estamos haciendo la instalación de macOS Sonoma y que utilizamos el SM BIOS de iMac 19,1. Es muy importante la elección del SM BIOS porque en una misma plataforma puedes incluso usar diferentes SM BIOS y va a ser válido. Y esto va a afectar si tienes salida de video o no. En segundo lugar, si tu procesador lo requiriera, tendrías que agregar la línea del Device ID. En este caso, este procesador con esta gráfica integrada no lo requiere. En tercer lugar, vamos a tener agregados, en caso de que lo requieras, los parches necesarios para la memoria de video. Vamos a asumir que esta placa base ficticia no tiene la opción de configurar la memoria de video en la BIOS, por lo tanto vamos a tener que agregar estos tres parches, que son el Frame Buffer FB Mem, el Frame Buffer Patch Enable y el Frame Buffer Stolen Mem. Si tu placa base cuenta con la opción de asignar la memoria de video desde la BIOS, este parche no es necesario. Y por último, ahora sí, vamos a corregir tanto el Bus ID como el tipo de conector agregando unas líneas que se corresponden con cada uno de los conectores digitales que nos señala la guía de Whatevergreen. En este caso serían Frame Buffer con 0 All Data. All Data significa toda la data porque vamos a estar corrigiendo en una misma línea toda la información correspondiente al número de conector que hayamos seleccionado. En este caso vamos a cargar los tres conectores. Vamos a cargar Frame Buffer con 0 All Data, Frame Buffer con 1 All Data y Frame Buffer con 2 All Data. Y debajo de cada uno de ellos vamos a cargar la siguiente línea. Frame Buffer con 0-Enable, Frame Buffer con 1-Enable y Frame Buffer con 2-Enable. Y la información que vamos a colocar en cada uno de los conectores, es decir, en el con 0, en el con 1 y en el con 2, es la información que encontramos en la página de Whatevergreen en la parte de spoiler acerca de los conectores. Nos dirigimos a la página de Whatevergreen y vamos a buscar en la generación que nos corresponda, en este caso Kaby Lake, vamos a dirigirnos al apartado donde dice spoiler KBL ABL Connectors, le damos acá clic en spoiler y vamos a buscar nuestro APLIG Platform ID. En este caso usamos 5912 y lo vamos a encontrar justamente por acá abajo está. Acá lo tenemos, 5912 cuádruple 0. Y la información que vamos a colocar en cada uno de los conectores en el config list es justamente esta información que tenemos acá. Ya la tenemos desglosada acá arriba y acá la tenemos en el formato que tenemos que copiar en el config list. La primera línea corresponde al con 0, la segunda línea al con 1 y la tercera línea al con 2. Entonces, una vez que ya tenemos cargada la información de todos los conectores, vamos a proceder al parcheo. Vamos a empezar con el conector 0, es decir, con el con 0. El objetivo es conseguir que al menos una salida de video funcione y esta salida en este caso va a ser la salida HDMI, puesto que VGA es incompatible. Lo que haremos es, en primer lugar, establecer en el con 0 que el tipo de puerto sea HDMI. Para esto vamos a dirigirnos al segundo grupo de números, es decir, este grupo de acá, y vamos a cambiar el valor de 0004 a 0008, que es el valor para HDMI. En segundo lugar, tenemos que asegurarnos que todos los conectores tienen organizado el número de puerto arrancando desde 01 con el con 0, 02 para el con 1 y 03 para el con 2. Esto puede ocurrir porque algunos frame buffer, es decir, algunos APLIG Platform ID, esta información la tienen en diferente orden. Es decir, puede ser que el con 0, el número de puertos sea 00 o que tengan un número diferente. Para PCs de escritorio tenemos que asegurarnos que el número de puerto arranca en 1 para el con 0, 2 para el con 1 y 03 para el con 2, tal como se muestra en esta imagen. Y en tercer lugar, vamos a configurar el Bus ID para el con 0 en valor 1. De esta manera. Y para los demás conectores, es decir, para el con 1 y para el con 2, vamos a desactivar el Bus ID. ¿Cómo lo hacemos? Colocando el Bus ID en valor 00. Es decir, acá está en 04, lo vamos a poner en 00. Y acá también, en Frame Buffer con 2, vamos a decirle que su valor de Bus ID es 00. Una vez hecho esto, vamos a guardar nuestro config list y vamos a reiniciar nuestro equipo.
Si no obtenemos salida de video después de que carga OpenCore, volvemos a nuestro config list y vamos a cambiar el valor del bus ID, es decir, los segundos dos números, y vamos a pasar de 0.1 a 0.2. Guardamos y reiniciamos. Si no funciona, probamos con el siguiente valor, bus ID número 3. Guardamos y reiniciamos. Y así hasta llegar al valor de bus ID número 6. Si una vez que ya llegaste al valor de bus ID número 6 en el conector 0 y no obtuviste salida de video, vamos a proceder con el conector 1. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a devolver a su estado original el conector 0, es decir, vamos a dejarlo como venía de fábrica, con su valor de tipo de puerto en 4, y ahora desactivamos el con 0, es decir, acá vamos a desactivarlo de tal manera que quede con valor de bus ID 0, y vamos con el con 1 y vamos a habilitar el bus ID número 1. Acá vamos a asignarle bus ID número 1, el con 2 también con bus ID 0, por lo cual está desactivado, y el frame buffer con 1 es el único que estaría activado ahora. Así que hacemos lo mismo. Vamos a establecer el tipo de puerto como HDMI, es decir, 0008 cuádruple 0, y empezamos a recorrer los valores de bus ID desde el 1 hasta el 6. Si una vez que recorrimos todos los valores en el con 1 y seguimos sin tener salida de video, pasamos al con 2. Así que devolvemos otra vez a valor 0 el bus ID del conector 1 y volvemos a establecer el tipo de conector tal como venía. Y vamos a empezar a probar los valores en el conector 2. Es decir, el bus ID vamos a empezar desde el 1 y el tipo de conector lo establecemos en HDMI, ya que estamos trabajando con un puerto HDMI. Y hacemos lo mismo. Vamos a empezar a recorrer todos los valores de bus ID desde el 1 hasta el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, reiniciando y guardando cada vez que hacemos este cambio para ir probando todos los valores de bus ID. Si una vez que probaste con todos los valores de bus ID y no obtuviste salida de video, es posible que tengas que cambiar dos cosas. Primero, el APLG Platform ID y buscar uno diferente y volver a repetir todo el proceso de búsqueda del bus ID. O también es posible que te ocurra que tengas que cambiar el SM BIOS. Es decir, ya no utilizarías iMac 19,1, sino que probarías con el de iMac 19,2. O otros SM BIOS que sean compatibles y que no tengan la aceleración gráfica en la de gráfica externa. Como por ejemplo el de Mac Pro 7,1 o el de iMac Pro 1,1. Los SM BIOS en este caso para un procesador de séptima generación, por ejemplo, serían iMac 19,1, iMac 19,2, iMac 20,1 y iMac 20,2, los cuales todos estos cuatro SM BIOS son compatibles con macOS Sonoma y macOS Sequoia. Y este sería básicamente el proceso para PCs de escritorio. El procedimiento para laptops es exactamente el mismo que para PCs de escritorio, con algunas diferencias. Primero, el conector 0 siempre va a corresponderse con el de la pantalla integrada de la laptop. Por lo tanto, el conector 0 no va a tener valor de puerto, va a ser 00, y tampoco va a tener valor de bus ID. Entonces, el con 0 lo vamos a omitir y vamos a comenzar el mismo procedimiento, pero a partir del conector 1, asignándole, primero que nada, número de puerto 1 al con 1 y número de puerto 2 al con 2, y vamos a asignar que el tipo de puerto, en el caso del con 1, sea HDMI, y vamos a asignarle el valor de bus ID arrancando desde el 0.1 y desactivando, en el caso del frame buffer con 2, el bus ID desactivándolo colocándolo en 0. Y vamos a ir recorriendo todos los valores de bus ID desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 hasta encontrar uno en el que nuestra salida HDMI de la laptop funcione. Y si no logramos obtener salida de video probando todos los valores de bus ID en el conector 1, desactivamos el bus ID del conector 1, estableciendo el bus ID en 0 y devolviendo el valor del tipo de conector a su valor original, y probamos con el conector 2, asignándole valor de bus ID 1 al con 2 y el tipo de puerto lo asignamos como HDMI. De esta manera
vamos a ir probando todos los valores de BuzzID en el conector 2. En esta tabla te puedo mostrar cuáles son los valores que yo tuve que utilizar para poder activar la salida HDMI en la laptop Lenovo IdeaPad 330 15IKB81DE. Esta cuenta con un procesador i3 8130U que tiene una gráfica integrada UHD 620 cuyo device ID es 5917. Este device ID, el 5917, no está dentro de la lista de los nativamente soportados, por lo tanto tuve que utilizar el falso device ID cargándolo en el config please, valor 1659, tal como te muestro acá en la imagen. El AAPL IG Platform ID que utilicé es el C087. En este caso, el valor en el conector 1 para el BuzzID que me funcionó a mí es el valor 4. Y el tipo de puerto, ya que es un puerto HDMI, es valor 0008, que es el correcto para HDMI. Lo importante de esto que te estoy mostrando es que dependiendo de cuál SMBIOS yo utilizara, iba a tener salida de video por el conector HDMI o no. En este caso los valores que me funcionaron son MacBook Pro 14,2, MacBook Pro 15,1 y 15,2 y MacBook Pro 16,1 y 16,3. Es por esto que es muy importante, ya sea que estés en escritorio o en laptop, que si pruebas todos los valores de BuzzID y con ninguno logra salida de video, pruebes otro SMBIOS hasta que consigas que con uno de salida de video. Lo mismo para el APLIG Platform ID. Todos los valores afectan al momento de obtener salida de video por un puerto determinado.